vez Te más sorprendí. lejos. ¿No? Estaba... me toca a mí. Siento que venía yo. ¡Ay, qué lindo que se ve el color acá! ¡Ay! Me gusta Me sorprendo. que se sorprenda, claro. Sí, porque se ve como más amarillo. ¿Cómo estás, Guido? Se ve más manzana. Sí. Pera. No. ¿No? Acá, igual viste Acá que es en amarillo. Perdón, en los 3 monitores da un color Es distinto. verdad, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Depende de cómo lo mires. Claro, acá es más amarillo, ahí es más... más... pera. Sí. Bueno, ¿qué te trae por aquí? Bueno, como ¿Qué tabú venís a derribar? lo habíamos anticipado anteriormente, tuvimos una discusión y aunque las Y gané. encuestas salieron diferente a lo que vamos... Yo soy un dictador que ¿Vos dije, sos? no, vamos a hablar de Vos esto. dijiste, quiero que hablemos de esto y así va a ser. Y San se acabó. Exactamente. Vamos a charlar con una profesional, una increíble profesional, que nos va a estar contando Yo le creo sobre igual, ¿eh? cómo hablar, sobre cómo hablar de sexualidad en la infancia y adolescencia, ¿sí? Cómo empezar con esa charla, si hay que empezar en algún momento. Eso iba a empezar a preguntarte algo que no es para vos, pero lo vamos a dejar en el tintero. ¿Que en la Exactamente. infancia se habla de sexualidad? Exactamente. Y estuvimos mostrando una historia en nuestras redes sociales. Sí, @RepertoSTR. Exactamente. El día del locutor, un saludo a todos los locutores. Ay, es verdad. Feliz día. Pero muchas gracias. Uy, no dije a Fabra, feliz día. Es verdad. Pero bueno, un feliz día para todos. Bueno, entonces vamos a estar hablando sobre cómo hablar y si hay que hablar de sexualidad en la infancia y adolescencia. Y para empezar, antes de presentarla a nuestra queridísima sexóloga, Ajá. que nos va a estar acompañando esta noche, me gustaría que vieran un tape, porque esto es algo habitual y que sucede en todas las casas, ¿no? Cuando en la infancia y en la adolescencia empiezan a hacer preguntas que uno no sabe cómo responder. Acá te voy a dejar un ejemplo para que lo veas y desde ahí vamos a iniciar entonces esta sección. A ver. Spinach, 3 eggs, 2 large aubergines, 6 small courgettes, and Fontina cheese. Mummy, Yes, darling. what's virgin mean? Sorry, darling? What does virgin mean? Girls and boys, I mean grown-ups, bodies are different, but they're made to fit together in a very clever way. Like a jigsaw. Like the jigsaw's grandpa does? Yes. I mean, no. When a mummy and a daddy love each other a lot, then sometimes they like to show each other just how much they love each other. Does Daddy give Mummy a present? Sort of. What kind of present? Daddy has a special thing, and so has Mummy. And when Mummy and Daddy want to make something very special, to make a baby, then Daddy takes his special thing and puts it in Mummy's special place. Winchester? No, The shoe shop? no, darling. A special place on Mummy's body. And that makes Mummy feel very happy. Makes Daddy feel happy as well. And eventually, after a while, or sometimes quite quickly, Daddy gets so happy. There's a sort of whoosh and an explosion, and all Daddy's little seeds shoot out and race to get to Mummy's egg. And that's called making love. Anyway, until you do it for the first time, you're, well, a virgin. I think that just about covers it. So, what's extra virgin mean? Muy bien. Me hizo acordar al chiste que le pregunta, mamá, ¿qué es vibrador? Y dice, bueno, cuando mamá se siente sola, quiere... y le explica todo. ¿Y modo avión? Dicho todo esto, por favor, presentanos con quién acabo de pasar esta vergüenza. Con nuestra queridísima licenciada, la sexóloga Laura Enríquez nos acompaña esta noche para hablar de este tema que a todos nos preocupa. No importa si sos mamá, si sos tía, si sos abuela. Si ¿Nos preocupa no o importa. nos debería ocupar? Nos debería de ocupar. Muy bien. Es verdad.
Muy bien. ¿Cómo andás, Lau? Muy bien, muy bien. Me Feliz de poder hablar de estas temáticas. aunque Feliz sea de hasta subirte a ahora. una silla tan alta. Feliz de estar con vos en primer lugar y con Georgie, que la sigo desde siempre, nos seguimos. Sí. Pero, y de poder hablar de esto, ¿no? Porque me parece que me encantó la intervención que hiciste, que fue justamente, ¿nos preocupa o nos ocupa? Y es un poco de las dos cosas. Lo que vemos, la sexualidad sigue siendo tabú, lamentablemente, y la educación sexual y la sexualidad en los niños y adolescentes más todavía, ¿no? Hasta te escuché que hacías la pregunta, bueno, ¿se habla con los niños de sexualidad? Contesto ya la pregunta que sí, obvio, siempre. Sí, y voy a ejercer mi rol de periodista. Sí. Que es preguntar. Te lo sé. ¿Se habla aunque no pregunten o en la etapa infanto se habla si preguntan? Mira, me encanta igualmente la pregunta. Si algo sabemos es que somos sexuados desde que nacemos hasta que morimos. En realidad, antes de nacer, desde que estamos en el útero, ya nos nombran, nos dan un nombre según el Sí. sexo biológico. Y pintan la habitación según el... Exactamente, ¿sí? Hablan de nosotros, si nos movemos, ay, va a ser bailarina. Si patea mucho, ay, Sí, jugador de proyectan en fútbol, nosotros. proyectan, desean, nos nombran, ¿no? Y también según los roles de género, Claro. ¿no? Jugador Sí. de fútbol, bailarina. Entonces, la sexualidad está desde... Nacemos a este mundo ya con un nombre elegido según nuestro sexo. Claro. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender también la diferencia entre sexualidad y sexo. Sí. Bien. ¿No? Que también eso es una de las situaciones que más se confunden, ¿no? Porque cuando hablamos de sexo, sí nos referimos al sexo biológico y sí tiene que ver Claro, asociado. ya saben el sexo del bebé. Más y- asociado al sí. género, digamos. Y Sí, pero te preguntan así, ¿no? Claro. Exactamente, y también un poco a las relaciones sexuales. Sí. Entonces, Claro. cuando uno piensa, ¿se habla de sexo con los niños? Uno confunde también todo esto. Y en realidad la sexualidad, que es mucho más abarcativa, que tiene que ver con otros conceptos como la intimidad, el respeto, el consentimiento, el erotismo, el placer, El vínculo. los derechos, los vínculos, los derechos reproductivos, los derechos sexuales, la orientación sexual, también las relaciones sexuales, ¿no? Es una parte, ¿no?, de la sexualidad del Es sexo. Claro. todo lo que se va construyendo justamente en estas etapas tan cruciales, ¿no? Exactamente. Desde la infancia uno empieza a construir un poco la idea de quién es y cómo se presenta en la vida. Exacto, porque la sexualidad también es eso, cómo somos, qué somos, cómo nos expresamos, porque nuestra expresión de género tiene que ver con cómo nos manifestamos, cómo nos vinculamos, desde dónde nos paramos y con qué mirada vamos hacia los otros, ¿no? Y tiene que ver con el erotismo, y tiene que ver con el autoerotismo, y tiene que ver con todo esto. Entonces, nosotros, los niños a veces preguntan, pero antes de que pregunten, nosotros tenemos que incorporar la sexualidad como un tema más, Claro. naturalizarlo, porque es algo natural, está presente todo el tiempo. Uno se mueve en un rol de género desde todo el tiempo, ¿sí? Y una expresión de género que nos manifiesta y nos interpretan y nos leen a partir de eso. Entonces, tiene que ser hablado todo el tiempo. Y a veces hablamos de sexualidad y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Bueno, yo siempre enseño muchísimo esto de que cuando empezamos a bañar a los niños, a las niñas, desde que son bebés, vamos nombrando las partes de su cuerpo, decimos, bueno, ahora te voy a bañar acá, ahora te voy a lavar esta parte, ¿no? Y ahí estamos pidiendo como permiso. Y eso es el consentimiento. Esa es la raíz también del consentimiento. Bueno, yo te pido permiso y ahora te estoy bañando porque vos no podés hacerlo solo ni sola. Y además ahí empezamos a incorporar esto de, bueno, nadie te puede tocar si vos no querés, ningún adulto tiene que hacer esto nada más que mamá o papá o quienes sean los cuidadores, ¿no? Y entonces ahí empezamos ya a nombrar las partes por su nombre. Eso te iba a Sí. decir. Por su nombre, por Nada favor. de pochola ni nada Acá de el eso. pililín. No, por favor, ni la cocina. No infantilizar. Primeramente, para eso están los nombres, ¿no? Porque como que uno lo pone como algo que no forma parte del cuerpo, ¿no? Le pone Exacto. un sobrenombre Bueno, como como si... alejarlo. Sí, muy bien. exacto. Muy bien. Tiene que ver aparte con los tabúes, ¿no? De hecho, cuando uno nombra la palabra vulva, la palabra pene, te dicen, ay, no, bueno, entonces, y si decir, no sé,
Pochola, que lo leí en la entrevista que hicimos. Entonces, Me hace acordar a mi tía Pochola, Pochola. ¿no? Claro. y eso como que está bien. Entonces, también confundimos, ¿no? Claro. Porque estamos diciendo, eso no se nombra. Y lo que no se nombra no existe. Claro. Entonces, es muy importante todo el tiempo trabajar esto, dar espacio para que nos hablen, que nos pregunten, que nos digan, generar la confianza también en el vínculo como para saber que cualquier cosa nos pueden contar y preguntar y que está bien. Bien, o ¿no? sea que, un poco respondiendo a mi pregunta, por más de que no tengan la curiosidad, ir hablándolo Sí, naturalmente de que nace, Exacto. desde la Cuando- panza. desde- Claro, porque uno se empieza a preparar como para la charla, ¿no? Para la ¿En qué charla. momento voy a Dead tener talk, ¿no? En la inglés digo, charla? claro. No, exacto. Primero que no hay que esperar a la charla, no es una charla, no es algo que lo hablo una vez y no lo hablo más, es algo que está presente cotidianamente y normalmente como cualquier otra conversación, ¿sí? Y en cualquier ámbito hay que hablarlo, ¿no? Otra cosa que enseño muchísimo yo para hablar de consentimiento y sobre todo esto, porque ¿por qué hacemos esto? Porque esto también, primero que el derecho a la sexualidad es un derecho de salud, la salud sexual es tan importante en nuestro organismo como la salud mental y la salud física, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con esto y tiene que ver también a veces con prevenir abusos y prevenir situaciones de malestar. Entonces, enseño muchísimo esto de golpear las puertas, ¿no? De la privacidad que tiene un cuarto, ¿sí? Y las puertas cerradas. El golpear y que la otra persona me habilite, me dé el permiso para entrar. Hay algo de los progenitores, Sí. de eso no tenerlo tan presente como decir, yo puedo hacer lo que quiera. Exactamente. O sea, vos Muy no bien. tenés intimidad conmigo. Claro, con autoridad. Claro. Exacto. No, es una invasión a la autoridad, a la intimidad. Y además esto, lo mismo en la intimidad nuestra de adultos. Nuestro Claro. cuarto también cerrado y también golpear. Y si yo dejo pasar, si yo abro la puerta, estoy dando permiso. Y eso es el consentimiento, el permiso con el cuerpo del otro y el permiso con mi cuerpo. Claro. ¿Sí? Entonces es súper importante. No, qué hermoso esto, ¿no? Del poder ir brindando información sobre el consentimiento a medida de que uno va A creciendo edades- en diferentes lugares, momentos, Claro, etapas. ejemplificar lo que es un Exacto, consentimiento. Si vos sí. no querés, no entro. Va. Exacto. En algún momento uno ejerce por ahí la autoridad madre, para si no te deja entrar nunca al cuarto, bueno. Bueno, Bueno, pero esto también tiene una que ver con las autorización edades. del juez. Bueno, hace la cama, saca ese plato de tortilla. Bueno, pero eso tiene que ver justamente con... Van creciendo y cada vez van demandando como más privacidad, más intimidad. Y también esto es súper importante. Porque también no solamente estoy enseñándole a que yo respeto su espacio, sino a respetar a los demás. Claro, claro. ¿Sí? Esto es súper importante, ¿no? Y también esto, cualquier pregunta que nos vengan a hacer, aunque no sepamos la respuesta, porque muchas veces lo que tienen las preguntas con los chicos es que nos convocan a pensar nuestra propia sexualidad. Bueno, porque vamos a hablar desde dónde, desde lo que sabemos, Sí, desde lo sí. que conocemos. Entonces también nos ayuda a pensar, a reflexionar qué es la sexualidad para mí, dónde estoy parado, qué pienso yo de esto. Bueno, es que la ¿Cuánto me- inocencia de los niños, no solo en la sexualidad, sino cuando están ¿no? en la etapa de los por qué y por qué, te empiezan a preguntar cosas que, qué sé yo, porque es así. Claro, ¿no? claro, Este, bueno, pero en lugar de decir, bueno, qué sé yo, si es así, no sé, porque sí, Claro. y algo no sé, porque también algunas cosas se intimidan, hay personas que son muy tímidas para hablar de esto, de su propia sexualidad, y pensar que cuando hablamos de sexualidad no vamos a hablar de nuestra sexualidad ni le vamos a contar a los chicos lo que nos pasa a nosotros. No hace falta hablar de nuestra sexualidad Claro. para lo que hablar de pasó en el sexualidad. video no, digamos. No, exactamente. Pero el video es un ejemplo porque uno de los miedos más comunes cuando uno empieza a hablar es decir demasiado. Claro. Es decir de más. ¿No? Esto lo escucho todo el tiempo en consulta, ¿no? Te dicen, bueno, pero ¿hasta dónde nos...? Y hay que quedarse tranquilos porque el video es un claro ejemplo de esto. Por ahí la pregunta era más sencilla y se perdió la nena en todo el tecnicismo, todo lo que iba contando. Por ahí le decimos una explicación así, el chico se duerme, ya está. Y en el momento en que esté preparado para procesar esa información, la va a tomar. Claro. Y va a tomar lo que necesite de lo que le demos. Y si no sabemos, poder decir, no sé, pero lo vamos a averiguar.
averigüemos juntos, la verdad es una buena pregunta, me encanta que me preguntes esto, qué bueno, siempre podés preguntarme lo que sea, ¿sí? Lo investigamos, vamos juntos, vamos a buscar algún libro que tenga que ver con esto. Eso es para la vida en sí. Totalmente. Más nosotros Sí. que estamos en la televisión nos da vergüenza decir no sé. No sé. Sí. Y la verdad es que la gran mayoría de las cosas no sabemos. Entonces, Una- no sé, no tengo una opinión. Y está bien no saber, porque Claro. no tenemos que saber todo, porque me parece que es esto de, ¿por qué tenemos que saber todo? Un gran profesor que tuve, el doctor Kuznetsov, si algo enseñó es esto, poder decir no sé. Y te habilita un montón de cosas, primero que te acerca a los pacientes, a las personas, ¿no? Porque también es esto, se identifican con esto, porque nadie sabe nada. Claro, sí, No tiene sí. por qué saber todo. Y también motiva la curiosidad, porque esto que vos decías, no importa que los chicos pregunten, los chicos van a preguntar porque son curiosos. Sí, sí. Y hay que fomentar la curiosidad en los niños, ¿no? Está bueno preguntarle, porque creo que lo hemos charlado en las notas que hemos hecho, Sí. preguntarle de dónde sacó esa información. Me encanta la pregunta. Exactamente. Quizás cuando nos preguntan algo, lo primero que podemos hacer es indagar qué saben ellos. ¿no? Una interrupción, básicamente lo que voy a hacer. Bueno, en este video, por ejemplo, si le preguntaba, le hubiese dicho, Muy bien. porque acá dice virgen o extra virgen. Exacto. Y entonces hablarían del aceite, Claro. Claro. de las diferentes sido mucho más clases de sencillo. aceite que hay. Mira, este está prensado en frío. Primero... Exacto, y decir, bueno, ¿de dónde sacaste esa información? ¿Qué pensás vos de eso? ¿Con quién lo hablaste? Bueno, ¿qué idea tenés que es? Entonces ahí vamos a tener más o menos una noción de por dónde va el asunto y hasta dónde va la respuesta, ¿no? Porque me parece que a veces nos encuentran, te juro que estas preguntas te las hacen en el momento menos pensado, porque uno Sí, se sí. piensa preparado todo el tiempo y no. Te lo digo que como Es el psicóloga, 24 de diciembre a las 9 de la noche están llegando los invitados y te preguntan eso. te lo digo como sexóloga. Preferís que soy, hablarle de Papá Noel. ¿Querés que te diga la verdad de Papá Noel? otro tema. Pero en realidad es esto. Y si uno, la verdad, se siente incómodo, hay mucha gente que está incómoda, puede decirlo también. Me da timidez hablar de esto, pero lo vamos a intentar porque es súper importante que lo hablemos. Déjame que yo, si no estoy lista para ese momento, bueno, te prometo que lo voy a investigar y mañana o pasado vengo con la información y lo charlamos de nuevo, ¿sí? Dejar abierto el espacio para la pregunta. ¿Pasaba para la mucho curiosidad. o en mi casa? No. Entonces empieza, puede sí. ser. Pero... Bueno, hay que pensar en uno. te dije. No, obvio. No, pero digo, más que eso para ir a tirar la pelota al otro lado. Preguntarle a tu madre, preguntarle a tu padre. Sí. Sobre todo del género, ¿no? Del Claro. mismo Claro, sexo que... claro. Porque como si es al Claro. varón, al papá. Sí, totalmente. Y no, me parece que hay que naturalizar esto. Todos podemos hablar de todo. Y entender eso, entender que la sexualidad siempre va a estar presente. Y que no es solo sexo, que no es solo... relaciones sexuales, Claro. encuentros sexuales, que también hay que hablar de eso, ¿no? De todo hay que hablar, de todo hay que hablar, ¿sí? Y habilitar los espacios, la confianza, que te vengan a decir es lo mejor que te puede pasar. Sí. Es lo mejor que te Obvio. puede pasar. Creo que es un Sí. gran mérito ya que un adolescente te venga a Sí, preguntar algo, ¿no? sí. Porque ahora todo lo consultan Bueno. en el buscador y ya. Ahí vamos, ahí vamos. ¿No? Si no Problemas contestamos, actuales, claro. sí. Si no contestamos, van a ir en búsqueda de la información a lugares que no son apropiados, ¿no? Claro. Entonces, podemos no saber e ir nosotros a lugares que sean apropiados, hacer una consulta a un sexólogo, charlar con alguien, buscar algún libro. Hay un montón de libros ahora para todas las edades, se van Sí. a la librería y eligen y pueden elegir juntos. Me parece que es muy importante hablar sobre el propio cuerpo, sobre los límites, sobre el deseo, sobre el placer, porque cuando empiezan a tocar, ustedes... No sé si se acuerdan, no sé, de ustedes mismos, no sé, pero aunque sea lo ven, esto se ve todo el tiempo. Los nenes se tocan, sobre todo Sí, los varones sí. que tienen... Se tocan, Es se cierto tocan que y de uno empiezan- no lo recuerda porque es muy chico uno cuando... Exactamente, pero se tocan y es placentero. Y Que, se que tocan lo hemos por hablado placer. Sí, acá sí. en Derribando Bebés, Muy justamente bien. hablando de la autoexploración y a todos nos ha Exacto. pasado eso y que lo hacíamos con absoluta timidez y que nadie lo conversaba con nadie. No, pero cuando Exacto. sos muy chico, al contrario, como no tenés, No tenés esos el límites, tabú. entonces por ahí te estás tocando Y el lo haces en pilín público, y lo haces en público, claro. cuando hay una reunión familiar en tu casa. Exacto. Claro, es Y te Pero dicen, bueno. no, Pero en vez de decir no, es la Eh. oportunidad perfecta para poder decir,
esto es algo buenísimo, está bárbaro que te toques, que explores tu cuerpo, que te sientas bien, que tengas sensaciones placenteras con esto, pero esto es algo íntimo. Claro. Y ahí introducir el tema de lo íntimo, de lo privado. Esto se hace cuando estás solo en tu cuarto, cuando estás en el baño solo, ¿sí? Nadie te puede decir de hacerlo, ¿no? Me parece que ahí volvemos a entrar en este tema de explicar la intimidad, Claro. ¿no? Y validarle. Está bien que se toque, que explore, es lo mejor que puede pasar. Sí, ¿Sí? sí. Poder mover los tabúes, que para eso está este programa, ¿no? Pero es para eso justamente, ¿no? Es muy importante esto. Tenemos preguntas de la gente. Así Si es. querés podemos ir, porque me dan ganas de preguntarte un montón de cosas. Pero tal digo, vez no nos sé si me voy a- repitamos. claro. Vamos digo, no a sé ver si y las voy a- que vamos a Acá hacer tenemos inserts. uno, Pau.amoruso, ¿Molusco? que nos dice: ¿cómo abordar el tema sexo con niño de 10 que empezó a hacer una búsqueda sobre el tema en Mira, YouTube? En YouTube. Perfecto. Bueno, este también es todo un tema. Acá ya llegamos tarde. O sea, esto había que hablar antes. No importa. Nunca es tarde por una buena información, ¿sí? Como primeramente esto nos damos cuenta por el historial o algo por el estilo. Sí, probablemente. Entonces, quizás no venga una pregunta acá, ¿no? Entonces, posiblemente decir, ay, ¿sabés que estaba en YouTube y estaba viendo que estuviste buscando esto? ¿Hay algo que quieras saber? ¿En algo te puedo ayudar? ¿No? Introducir el espacio, de nuevo decimos, como para abrir el tema y empezar a hablar de esto. ¿sí? Claro. Por eso, Porque o sea, esto es muy común. No ignorarlo, Sí. ¿no? Porque uno dice, ay, no Jamás. sé cómo hablarlo y no me lo pregunto, no Ya le está. digo nada. No le digo que lo vea en YouTube. aproveché Claro, que está sabemos mirando qué porno ve. y lo dejé. Claro, no sabemos ni lo que ve, ¿no? Por eso también tener control de las pantallas, de lo que ven. Y acá también, por eso, más allá de eso, la pregunta de, ¿qué habré hecho que no habilité que esa pregunta fuese para mí? Exactamente. ¿No? Pero en vez de quedarme en, ay, no lo hice. No, sin machacarse, ¿qué puedo pero también. hacer a partir de obvio. ahora? Por eso, Sí. pero reconocer eso. Sí, que no es identificar solo el eso. chico, pero me hubieses venido a ver, ¿y por qué no te vino a pensar? Está ¿Por qué? buenísimo. Y habilitar de ahora en más lo que se pueda. Genial lo que decís, Guido, porque tiene que ver con pensar, bueno, ¿qué me pasa a mí con la sexualidad? O Claro. sea, Claro. es tabú para mí, no sé hablar, empezar a recordar, bueno, a mí nadie me habló, entonces si nadie me habló, yo tampoco tengo que hablar, ¿no? O sea, pensarte, está buenísimo lo que decís, porque es esto, pensarte qué te pasa a vos con esto y saber que tenés que hacerlo, ¿no? Me parece Justamente que una eso, tarea ¿no? es la educación sexual. Sí. Digo, la deconstrucción de un adulto para poder darle la información a un menor, Sí, ¿no? exacto, Eso me parece exacto. fundamental porque si desde uno no tenemos la info es mucho más difícil. Pero- Pero para eso la curiosidad tiene que ser también de los propios padres, Exacto, tutores. exacto. Y entender también que nadie sabe todo. Yo la verdad cuando me tuve que dar cuenta que tuve que hacer un posgrado, estudiar, o sea, después de la carrera de grado, un posgrado, donde aprendí todo esto, yo decía, pero todo esto, tuve que ir a una facultad a estudiarlo para saberlo. Yo no lo podía creer. Claro. Cuando empecé mis estudios en sexología, digo, wow, porque aprendí un montón, todo lo que sé, y sigo aprendiendo, porque esto se actualiza, hay muchísimas cosas nuevas que van saliendo. La sexualidad es un concepto dinámico y cambiante, entonces tenemos que actualizarnos constantemente en los que nos dedicamos a esto. Y es esto, yo también fui curiosa que fui a estudiar esto, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, ¿por qué no habilitar esa curiosidad en todo el mundo? Me parece que es la mejor manera de aprender. Sí, habilitarla y bueno, esto, también estar atento a lo que pasa con los menores en tu casa, porque Claro. empiezan obviamente con compañeros, compañeras, Sí. hablando, por ahí hay un padre, madre más avanzado y que entonces uno llega con... No, Sí. y a partir de ahí... Pero por eso, porque es muy común esto. Por ejemplo, bueno, en mi casa obviamente es muy común que amigas de mi hija siempre me vinieron a preguntar de chicas a mí, o sea, Claro. porque sabían a qué me dedicaba, Qué las afortunadas mamás... de tenerte cerca. Sí, estaban felices. y sobre todo las Imagínate, madres, ¿no? claro. Las madres. Anda a preguntar a la madre de... Claro. Pero bueno, pero como no siempre hay alguien así, y también esto, informarse uno, porque además la información es poder. Sí. ¿Sí? La información, bueno, ustedes lo saben, ¿no? La información es poder. Entonces le estamos dando a nuestros hijos herramientas para manejarse, para ser felices, para poder decir que no, Claro, para poner límites. para no involucrarse en vínculos no saludables, para poder prevenir abusos de todo tipo. Son herramientas. Por eso es tan importante la educación sexual. Sí, sí, sí. Es básica, es básica. Y no podemos esperar que se la den en la escuela.
¿sí? No. Tenemos que ir nosotros. No, Todas las es más. falencias que sabemos que existen, lamentablemente. Sí, pero es más, hay muchas veces que se tratan en la escuela y son las mismas familias que no quieren que Sí, sea veo, también. que dicen, no, Otro yo... tema con la ESI. Sí, claro. Exacto. Y ahí te das cuenta los tabúes que hay. Por eso, no hay que hacernos los tontos tampoco. Sabemos que es tabú. Sabemos Sí, sí. que es tabú. Entonces, hacernos cargo de esto, decir que, bueno, y entender si a algún niño le da como vergüenza hablar. O sea, validarlo siempre. Sí, entiendo que te sientas así, pero no deberías porque esto es algo natural, esto es normal, es esperable, ¿no? Y educar lo más que se pueda. La información. Sí, Poder. te da libertad. ¿Qué otra pregunta? Bueno, acá Maca Gungunes. Macagungunes. Maca Kangans. ¿Cómo hablo con mi nena de 9 años sobre el ciclo menstrual? Otro tema súper importante. ¿Puedo hacer un paréntesis? Ay, sí, habla. Mi madre me dijo, le mando un beso, pero ella con las herramientas que podía no me lo olvido más. Sí. Yo le pregunté porque me decían el tema de la toallita. Una vez al mes haces Sí. acuarelas en la No, cama, te ni dijo. ni siquiera... Que era Arjona. Es Arjona, debe ser. Andrés. Andrés. Claro, no, y yo en ese momento... Ya saber eso es un montón. Ya saber que se llama Andrés es un montón. Yo no tenía ni idea ni siquiera que existía. De lo que era. Y nosotros escuchamos que murmuraban el tema de la toallita. Ay, que se pone una toallita. Y nosotros, ¿será una toallita para la cara? Era como que era ¿Qué pasa? una ¿Que secta hablando. necesitan llevar una toallita de mano? No entendíamos. Hasta que un día le dije, mamá, por favor, explícame qué está ocurriendo con esto. Y mi madre me dio una explicación como pudo. Como pudo, Sí. obviamente. Me Tu dijo, madre en este momento te ¿sabés está qué? viendo desde San Juan. No, Va ella a estar se orgullosa acuerda. de esto Un saludo que... para la mami. No, pero bueno, ella lo bueno es que se pudo comunicar. O sea, no lo hizo a un lado. Se me dijo, mira, es como si tuvieras una maquinita por dentro. Ay, Que la se va quiero. despertando de a poquito y va empezando a funcionar y eso hace que funcionen un montón de cosas. Entonces, por ahí puede que te suceda que una vez al mes te venga sangre porque esa máquina está funcionando. Esa máquina nos dice que podemos ser madre, pero la cabeza todavía no. Esa fue una explicación. Pero vas muy bien. Yo A los 22 crecí, años. te la digo. crecí pensando que era un robot. Claro. Pero con eso yo ya quedé que me estaban satisfecha. manejando. Que Pero entendí. me encanta porque dijo una maquinita y eso nos da la señal, porque me parece que hay algo que hay que dejar claro en el ciclo de explicar la menstruación, es que es salud. Es saludable cuando tenemos el periodo menstrual. Cuando viene la primera menstruación, es que el cuerpo está bien. Y Claro. habla de salud. Es lo esperable que tiene que pasar, ¿sí? Y explicar que es un proceso, son cambios del cuerpo. Obviamente explicar antes que le pase, ¿no? Te va a pasar esto, vas a sentir estas cosas, no te asustes. A todas las chicas les toca, a todas en diferentes etapas, porque después están a fulanita, la panita le Claro, pasa Que a mí no me llega. a mí no. Es todo un Sí, tema. sí. Las mujeres, viste, que estamos con la Sí. cabeza a mil siempre, entonces, de chiquitas, ya estamos con todo esto, ¿sí? Y explicar lo que a cada edad se pueda ir entendiendo. Si para qué es, no, es esto de que si es para posibles embarazos en el futuro, si no hay una protección. Depende la edad de cada niño, la Claro. niña en este caso, porque a los niños también hay que explicarle, ¿sí? E ir haciendo lo que se puede. A mí me parece que lo que tu mamá hizo fue genial. Primero porque recogió la pregunta y fue con una respuesta, Claro. que fue lo que le salió. Me parece que introdujo algo del concepto Que de este. hecho yo no pude repreguntar más nada porque recuerdo que uno no entiende nada. Eso es lo que uno Bueno. tiene mucho tema. Como que el niño tiene una menor cantidad de información que un adulto Ahí tiene. está, ¿no? porque uno piensa como niño. Nosotros lo estamos pensando, por eso tanto el temor de los padres de esto, de dar demasiada información, es como darle ideas en la cabeza y lo van a hacer. O se abruman y empiezan a hablar técnicamente y de repente técnico. dicen, ¿qué? No. Y a veces son simples preguntas. Por eso ir indagando, ¿sí? Y viendo las respuestas. A veces cortito. Si es largo, se perdieron en el camino. Y lo necesario para que entiendan, ¿sí? Generalmente no vienen las repreguntas. Vienen después, cuando lo procesan u otras cosas. Si vienen las repreguntas, como esta nena del video, ¿no? Porque no te... Bueno, Claro. ¿y el aceite? ¿Cómo es esto? ¿No? Como, ¿y esto lo ponemos a la comida? Por eso no le entendía nada. Pero me parece que tiene que ver con eso. Cada niño va a procesar lo que pueda procesar en ese momento. Y más información no es nada. Van a procesar lo que necesiten y está Claro. bien. Lo demás ya está, lo usarán después.
No hay que tener miedo. O sea, como hablo es antes de que llegue la pregunta. Antes en que este llegue, caso, por supuesto, sería lo siempre ideal. Siempre. Hay que ir explicándolo, ¿sí? Y vamos aumentando también el nivel de explicación, Claro. ¿sí? Y si no lo sabemos, hay tantos libros sobre esto. Hoy en día hay tanta información que está hecha por profesionales, por gente que se dedica a esto, que se puede acompañar de esto para ayudarnos también. No estamos solos los papás Sí, sí. y las mamás en esto, Yo ¿no? me acuerdo cuando yo era joven, un niño en realidad, Hace poquito. había dos, seguramente más, pero yo recuerdo dos. Uno, de dónde venimos, ¿De dónde venimos? Bueno. y otra, algo así como qué pasa en nuestros cuerpos, que era Bueno, como la... ¿Qué pasa en nuestros cuerpos? La Pero me parece transición. que Sí. pero ese está buenísimo y está adaptado en todas las edades. Y esto, los cambios corporales, los cambios físicos. Que hablan de- va a me haber. acuerdo que hablaba de granitos y que ponía como unos pozos petroleros en la cara que iba saliendo. Después no sabemos si la gráfica estaba bien o no, pero recuerdo eso. acompañaba, Sí, pero algo sí. entendías de esto, ¿no? Entender también los cambios emocionales, porque acá es una etapa donde se producen muchos cambios emocionales. Claro. Y esos son los difíciles de explicar. Y por eso acompañar diciendo que los sentimientos a veces son complicados, ¿no? Pero que uno puede charlarlos y que uno está ahí para charlar todo lo Ah. que necesiten charlar. Mamá está en uno de esos días, así que no le hables. Hoy no, hoy no. Bueno, tenemos una preguntita más. Escultura Satori. punto sol. Muy ¿Cómo bien. hablarle a un preadolescente de 12 años respecto de la masturbación? Bueno, también acá estamos. Llegando tarde. Sí, ¿qué Nunca- querés saber? Te van a decir. Pero Vamos a hablar de nunca- masturbación. ¿Qué querés Nunca saber? es Te dice el tarde, chico. nunca es tarde, nunca es tarde. Esto de la misma manera que vamos, lo tenemos que ir hablando de siempre, ¿no? Que es natural tocarse, que es natural explorar su propio cuerpo, ¿sí? Lo más importante es que, porque hay mucho mito también con la masturbación, que si es mucho, que si es poco, que Que después te queda ciego. que te queda ciego, que te Que te salen salen pelos en la pelos mano. Sí, Hay sí, un sí. montón de cosas. Entonces, desmitificar todo es salud. También explicar que es salud, ¿no? Porque se hacen preguntas. Yo tengo muchas consultas de gente más grande, de chicos mucho más grandes, que te dicen, no, porque yo de chico me masturbaba un montón de veces, por eso tengo consecuencias, ¿no? Porque seguro se piensan que tienen consecuencias de masturbarse muchas veces, ¿no? Porque aparte creía que era el único que por ahí se masturbaba Exacto. mucho, porque como era, no. Porque no se eso habla no, de eso eso. no, claro. Porque no se habla de eso, ¿no? O se niega, no solo no se habla, sino que se miente. Se O sea, miente, no, y está mal. Claro. O sea, acordémonos que también la sexualidad está atravesada por todos los mandatos culturales, Sí, sí, sí. religiosos, ¿no? Todo esto sociales, los mandatos sociales, ¿no? Que pecado casi, ¿no? Claro. Limitan toda la información. Exactamente. Entonces, también hablar desde la salud, que es saludable. Yo enseñaría muchísimo, quizás 2 años es chiquito todavía, pero yo empezaría también a proponer también la masturbación con preservativo, ¿no? Porque después ese es otro tema. En la ESI y en la escuela les enseñan quizás cómo usar un preservativo y cómo ponérselo, pero también me parece que la práctica en esto es muy interesante, ¿no? Sí. Como para tener esos primeros contactos con los métodos de protección, que son tan importantes hablar también, introducir. Claro. Claro, ¿no? y naturalizarlo en naturalizarlo. cualquier momento que tenga que ver con el sexo, ¿no? Exacto, porque aparte hay la ansiedad típica también, ¿no? Que es esto de las primeras veces que se pueda tener en los encuentros sexuales. Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo me lo pongo? ¿Me lo pongo al derecho? ¿Me lo pongo al revés? ¿Cuántas cosas hay? Rompen el paquete, no saben cómo Con hacer. los dientes. Con los dientes, que nunca Los con cortan los con una dientes. tijera a la Cortan tijera y mitad. cortan todo. No, pero algo de todo esto de poder practicar con esto. Yo sugiero a veces eso. No sé si a los 12, pero depende qué 12, qué 14, qué 16. Bueno, Hay que también depender. eso, ¿no? Cada chico va a tener su propio proceso evolutivo y uno como adulto sabe un poquitito de estas cosas. Pero sí, tanto en esta como en la anterior, lo importante es poder naturalizar estos Siempre. procesos porque forman parte De la vida misma. De la vida misma. De la exploración, de saber qué me gusta, qué no me gusta, cómo me gusta, ¿no? Del placer. O sea, no nos olvidemos que está asociado al placer. Y acá también otra cosa, porque estamos a un preadolescente, no sé si lo dices genéricamente Sí. o qué, pero también mayoritariamente, de hecho lo dijimos acá, pelos en la mano, hablamos masturbación y hombres. Muy bien. Sí. Que me encanta lo que decís. Me encanta lo que decís, Guido, porque primeramente siempre, además de todo que ser tabú, la sexualidad femenina es más tabú todavía. Claro.
Por suerte está cambiando esto, yo lo observo en pacientes adolescentes, jóvenes, y es otra cosa, se puede hablar, hablan de la exploración, habla de la masturbación, se sabe lo que es el clítoris finalmente, ¿no? Hay un Eso que está en el hombro, ¿no? Como por acá. Que más o menos. En el dedo del pie. No, bueno, pero se sabe mucho más y está más habilitado todo. Las mujeres son las que más exploran, ¿sí? Son muy inquietas en esto. Más curiosas, ¿no? Más curiosas. A veces, yo, por ejemplo, no sé, de la mayoría de mis seguidores son todas mujeres. El 70% son mujeres. No sé si a vos te pasa lo mismo, Georgie, pero no tanto. Bueno. Pero mí es sí. esto, o No, me imagino. las que participan de charlas, o, Sí. son las mujeres. Son más las Van mujeres. en búsqueda de la hecho, información. Todas mujeres las que estuvieron Bueno, mandando preguntas. Exacto, no es dato menor. Bueno, no sé, vos estás... bueno, sí, Sol. Sol dice. Sol. No, pero no es dato menor, no es dato menor. Van en búsqueda. Y- De hecho, traen a los pacientes, yo que soy sexóloga, ¿Y de qué edad? traen a los hombres. Perdón, esas mujeres, o sea, son Me encanta. adolescentes buscando información o son por ahí ya madres que buscan cómo Sí, explicar. Tengo de todas las edades, pero el mayor porcentaje tengo entre 20 y 40. ¿Sí? Que me parece que también son las generaciones que todavía estaban como... Me parece que actualmente como que se habla mucho más Claro. de esto. Y que se hable mucho más no quiere decir que se sepa más. No, no, pero al no. menos se habla, que es un montón. Pero me parece que son generaciones que quedaron ahí en el medio y Sí. que se animan, ¿no? A preguntar, a hablar, a participar, a saber. Tengo muchas consultas de esas y está buenísimo. Claro. Sí, es cierto, al hombre siempre le costó un poco más hablarlo. Le cuesta hablar en general al hombre. Sí. No sé, no sé si es tu caso porque vos hablas, pero de hablar de sí mismo, ¿no? Sí. De lo que le Bueno, pasa. sí, te pasa, Guido. No, yo me considero un hombre sensible y sí, o sea, y creo que más allá de que sí, por ahí cuesta más o menos, pero digo, voy a decir a un amigo, para no decir que fue a mí y a mi papá. Así que un amigo estaba trabajando con su padre, ya 20 años, 21 años, Diego se llamaba. Y está revisando mails y de repente en uno de esos mails, estamos hablando hace 20 años atrás, en ese momento se hacía más que ahora, pero no se debería hacer, había una de estas fotos hot que se llegó por mail. Sí, claro, en ese tiempo llamando. Claro. Y fue, bueno, pasada, trabajo, foto, pausa. Vos te cuidas, ¿no? Sí. Trabajo. Esa fue toda la charla. Esa fue la conversación. Esa fue la conversación. No, pero justamente usar todas esas cosas como disparadores, ¿no? Si uno, esto es lo que decíamos, si uno ve el historial, si uno ve una foto, es muy común y... Bueno, a ustedes no les debe haber pasado, pero es muy común y pasa, me lo cuentan, me ha pasado en su momento también. Uno está con un hijo, una hija, viendo una película y una escena que ya su vida y que implica alguna... Ya se ponen todos nerviosos. Uno empieza a Es como, toser, el otro agarra el Bueno, celular. tapate los ojos. Pedimos Tapate los- empanadas, pero son las 3 de la mañana. Es impresionante la incomodidad Sí. que Sí, genera sí. esto. Sí. Y no debería ser así, ¿no? Es algo como que ahí uno se da cuenta cuál es el vínculo que uno tiene con la sexualidad, ¿no? Y desde dónde también tiene que ir educando, Claro. ¿no? Tiene que moverse un poco. Sí, ¿no? o mirar otras películas. Vamos con Disney, vamos a ir. Sí. Que lloramos y matan a todas las mamás, pero no importa. No importa, Sí. no pasa nada. Pero nadie... Claro, exactamente. Pero no hay que meternos en temas escabrosos. Bueno, y la próxima pregunta. ¿Hay más? Me encanta. Claro que sí, ahí hasta las 5 de la mañana. Se debe hablar cuando... Mira, Sí. ese no soy yo, aunque se parece. Se debe Me hablar encanta que cuando puso el emoji. el niño pregunta. Sí, siempre. ¿Se debe hablar cuando el niño no pregunta? Sí. También. Sí, siempre, siempre. Cuando uno pregunta, siempre, ¿no? Esto, indagar, bueno, ¿qué sabes vos? ¿Qué querés? ¿Qué escuchás? Y contestar desde donde sepamos, siempre sinceros, honestos, con la verdad, nunca minimizar, ni infantilizar las respuestas, ni la cigüeña, ni no, por Ni la favor, semillita. ni la semillita, ni ningún sitio, ni nada por el estilo. Ser honesto, ser sincero y decir la verdad. Siempre, siempre, ¿no? A medida, depende de la edad que tenga cada niño, cada niña, hay que saber qué palabras utilizar y hasta dónde. A veces Preguntarle, cortito mejor. ¿y qué sabés?
¿Qué sabés? Es bárbara. ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién te lo Claro. contó? ¿Hablaste con alguien de esto? Claro. También, Y porque si te además dice nos va a la dar mucha tía- información. Te dice la tía Marta, vamos a encarar a la tía Marta. ¿Por qué le contaste cosas? Sí, es que encima a veces pasa. Sí, se enoja con el adulto. Marta, claro. Claro, pero Claro. o escuchan cosas y las atan, o sea, como lo del aceite, porque me pareció fantástico. Escuchan algo y por ahí lo relacionan con esto y a lo mejor nada que ver. Entonces hay que indagar qué nos están preguntando. Claro. Y dejar el espacio abierto. Cuando hay una pregunta, ay, me encanta que me preguntes, qué buena pregunta, no lo había pensado, me encanta. ¿Tenés alguna otra pregunta? Claro. ¿Querés saber algo más? Sí, sí, Dejar el potenciar espacio- la curiosidad. Sí, y dejar el espacio abierto. O sea, vení cuando quieras, me preguntás, estamos acá para vos, yo estoy para vos. Que sientan la confianza y que estén estimulados a que es un lugar seguro poder hablar de esto. Claro. ¿Sí? Es fundamental. Totalmente. Sí, así que a contestar, Loy. Despertalo. Si está despertalo ahora y decirlo. Ya. Ya. Tenemos una más. De Grace con Dios. Dice, mi nieta adolescente no quiere hablar de este tema sexual. Sexual. Bueno. Es ¿Qué la pasa ahí? abuela. No, Bueno, está bien esta bien. pregunta, abuela. porque a veces... Está bueno, está buenísimo, está bueno. También ya es adolescente. Ya, o sea, debe tener ya algo sabido de antemano. Sí, hasta por ahí lo habló con la O madre o el experimentado padre. incluso a veces. Uno experimenta y Es- ni siquiera exacta- sabe qué pasó. Exactamente. Y no todos hablan, ¿no? Pero hay maneras también de acercarse y de poder indagar, ¿no? Y entrar por donde se pueda entrar. Yo siempre digo, cuando dejan una ventanita abierta hay que colarse. Claro. Entonces, algo nos van a decir y algo le podemos preguntar para empezar a abrir un espacio ahí. ¿Hay algún tipo de juego o algo que se pueda utilizar como para empezar a Hay un montón de- hablar o...? Está buena la pregunta. Hay un montón de actividades. De hecho, unas colegas mías hicieron un libro sobre la ESI, donde tienen como un recursero y está lleno de juegos para hacer en familia y para hacer en la escuela, ¿no? Claro. Está muy bueno el libro y hay un montón de cosas que se pueden hacer. Hay algunos libros que son, algunos juegos que son con cartas Sí. de temas que esos están súper de moda. Sí, a ver, y todo. saca uno y hace una pregunta. Bueno, está jugando Exacto. con los chicos, con... Y también armar uno de esos juegos, Sí. ¿no? Ajá. Con preguntas abiertas, entonces ahí Claro. uno puede empezar a hablar de estas cosas. Si no habló, ¿no? Si es como tu papá que te dijo, no, el papá de Diego, Papá de perdón. Diego, que es mi hermano, digo, igual. Debería haber usado otro nombre, pero... Claro. Que le dijo, bueno, te cuidas, ¿no? Empezar a hablar. Nunca es tarde, ¿no? Lo que pasa es que algo de la sexualidad se tiene que haber hablado y capaz que no se supo que se habló. Claro. ¿No? Es Por ahí esto. se desinformó. Sí, sí. Por eso tratar de verificar qué sabe, qué no sabe, ¿no? Yo a esta edad hablaría de vínculos, sobre todo. Pasa que Sí, eso te también... iba a decir, sí. Ahora vamos Como a eso. disparador. También a veces lo más difícil es darse cuenta que uno no puede hacer eso. Entonces, porque acá estamos hablando, ¿no? Desde vos una profesional, Desde el conocimiento, moviéndonos en un cierto metro cuadrado que estamos Muy bien. más cotidiano de todo esto. Ahora hay personas que no se dan cuenta que no pueden hablar de esto. Sí. Entonces ahí es más difícil decir que probablemente sean incluso los que no mandaron preguntas. Exacto. Bueno, espectacular lo que decís, me parece brillante. Sí, justamente tiene que ver con eso, Pero por eso mismo, recapacitar sobre esto, ¿no? O sea, estos espacios sirven para estas cosas, ¿no? Que algo de todo lo que decimos le quede a alguien, Sí, es un montón. Yo ya estoy hecha, para mí. Si algo queda, Como ya poner la está. semillita de la curiosidad. Dijimos que no hablamos con eufemismo. Es embarazar la curiosidad. Es verdad, es verdad. La vamos a embarazar. No, pero es esto, de generar estas discusiones, estas preguntas, estos idos y vueltas. La verdad es un agradecimiento por este espacio porque es súper importante. Y es súper necesario, importante. es necesario. Tenemos Y acá, una más. perdón, me quiero... sí. ibas a hablar de A ver. vínculos, pero antes Sí. de eso acá, porque después no hay algo escrito ni nada, pero estamos Sí. hablando de nieta.
hay jerarquías, si no habla la madre no puede hablar otro, la abuela tiene que hablar con la madre para que... ¿Cómo es eso? No, porque justamente es esto, es naturalizar todo, ¿no? Me encanta que igual que haya una abuela preocupada o Sí, ocupada de esto, ¿no? Y raro que no habló con la mamá, O no por ahí sabemos sí si no lo hay mamá, hizo, o por ahí bueno, lo claro. hizo, no sé, o por ahí es la que lee y nos ve acá. O el papá, porque también volvemos a la mamá. Por ahí es la abuela Sí. y su hijo es el Sí, padre de Grace. la criatura. Claro, sí, totalmente por esto. Cualquiera está habilitado a hablar. Me parece que sí, charlas previas con los padres son buenas porque para estar parados en el mismo lugar. ¿sí? Claro. Para Y de estar última, el parados. trabajo sea sobre, no sé, soy tío. Sí. Y veo que mi hermana, digo mi hermana, pues la que tiene hijos, mis 2 hermanas. Veo por ahí, che, no es que, digo, no sé, pienso, ¿no? Digo, voy Sí. a hablar con mi hermana o con mi cuñado. Exacto. Che, pero y no le Sí, ¿por qué no? ¿cómo ¿hablaste de esto? Claro. Me parece que yo iría más por ahí, ¿sí? Por ejemplo, vos, que te vas con toda la información, podés decir, mirá, a tu hermana, no sé, vos sabías esto, no sé, algo de todo esto. Y también generar espacios. Claro, sí. El espacio de la comunicación y el diálogo es lo mejor que nos puede pasar como seres humanos, ¿sí? Sí. La comunicación es la base de todo. Y la sexualidad es comunicación. Sí. Justamente, retomando un poco la pregunta que te hizo él, Sí. si uno se siente más cómodo hablando, yo que soy mujer, con mi mamá. Pero, por Sí. ejemplo, no puedo hablar con mi papá. Digo, ¿cómo es el tema? ¿Sí o sí tiene que ser alguien del No. mismo sexo? Me encanta la pregunta de nuevo, porque ese es tabú, ¿no? Justamente ayer también me contacta una psicóloga para referirme a un paciente, ¿no? Entonces me dice, ay, pero es un paciente varón, me gustaría que se atienda con vos, pero ojalá lo puedas derivar con un sexólogo hombre, porque pienso que va a estar más cómodo con un sexólogo hombre, ¿no? Y también yo ahí le hablé, le dije, mirá, es exactamente lo mismo, creo que no hay diferencia. De hecho, bueno, la mitad de mis pacientes son varones, o sea, no hay diferencia. No así tus seguidores. No así, No, sí, es verdad, porque da vergüenza a veces seguir Claro. a sexólogas Sí. o lo que sea también, ¿no? En ciertas edades o lo que sea. Es esto, hay mucho tabú también en esto. Pero es explicar que también no, porque si no estamos siempre repitiendo esto de lo heteronormativo, ¿no? Esto No, que y también, hablando de Sí. heteronorma dentro de un vínculo heterosexual, a veces, Sí. porque sobre todo sucedía años atrás, no sé ahora, Sí. pero era un poco más kamikaze la bajada varón-varón. Era, pibe, ya estás en edad, vamos a que debutes. Ay, tremendo. Sí. Entonces, bueno. a veces también es estar atento a quién va a hablar de qué, cómo y con quién. Claro, y con qué, y acompañar con Claro. qué. Pero bueno, sería acompañar y no especialmente a ningún lado Claro, para que claro. debute. Justamente también tratamos de erradicar estas palabras de virginidad y sí. debutar, todas estas cosas que tienen que ver con otras cosas y no con la sexualidad en sí, ¿no? Que es una construcción social. Totalmente, ¿no? O sea, nadie dijo, es virgen como algo científico. Claro, Claro. y aparte que viene de las religiones, o sea, Sí. sí son las vírgenes de Total. las religiones, o sea, y sí, o el tema de la primera vez, cuando se habla de las primeras veces, de los primeros encuentros sexuales, y con un otro, porque las primeras veces son con uno mismo, Claro. ¿sí? Generalmente. Sí. Bueno. Esta no la vimos. Ah, No. La leo yo. ¿A qué edad una niña de 5 años Ah. se le puede comentar o prevenir de los no? Gracias, Marta. Me encanta, ella firmó Marta, me encanta. Bueno, Marta, Marta Nora Beloni. bueno, todo. Tenemos Todo. toda la información, la mandamos. Lo que decía yo, desde siempre, ¿no? Es esto de que ya desde que son chiquititos los bañamos y les explicamos las partes, que esto nadie lo puede hacer, ¿no? Que lo hacemos nosotros porque somos los adultos y los padres y que estamos... Y los que los cuidamos. Los ¿no? que los cuidamos y que los hacemos porque no lo pueden hacer solitos, que ya cuando lo hagan solos. Y también esto que decía, el espacio de la propia del propio cuarto, del cuarto de los papás, ¿no? De explicarle las partes del cuerpo, que nadie te puede tocar las partes del cuerpo, que es tuyo, mi cuerpo es mío, esta es la frase. Sí. Pero es genial esa frase, ¿no? Fue criticada porque fue tomada mucho por, bueno, no importa. Sí, que Otras se transformó cuestiones, políticamente, sí. pero en Exactamente, cuanto a pero mi cuerpo, mi decisión... Mi cuerpo, mi decisión, y esto lo tenemos que plantar desde chiquitos. Y hasta porque en gestos cotidianos que uno no se da cuenta. Que, por ahí yo como hombre no
no me pasaba tanto como Claro. para ir al amor, y de repente cuando viene alguien y te empieza a tocar o Sí. esto, lo otro. Sí. ¿Pero por qué? Tal cual, si y no algo que quiero en que las me mujeres toque. siempre se sufrió más. Sí. Totalmente. Y una como mujer tenía esta cosa, uno sabe cómo te tocan y cómo sos tocada de una manera y cómo sos tocada y genera muchísimos sentimientos feos. Claro, la verdad, sí. feos, ¿no? Y como rechazo, ¿no? De todo. Pero claro, pero también esto de también poder decir que no a otras cosas, ¿no? A lo que me gusta, ¿no? ¿Querés jugar ahora? No, no quiero Claro. jugar. No quiero Andar estudiar. a jugar con las... No quiero estudiar. Andar a jugar con las nenas. No, no quiero estudiar. No quiero jugar. Fallido, mirá el fallido. O no quiero. Bueno, es esto de decir no. ¿Viste? O andá a besar a todos, saludá, besá a todos, besá a Tipo, todos. no besaste al tío y viene el Claro. Bueno, es estas cosas de poder respetar los no. Y los no tienen que ver con no solamente con esto del cuerpo, sino con mi deseo, con mis actitudes, con mis cosas cotidianas, ¿no? Sí, sí, Me sí. parece que también hablar de todas estas cosas, ayuda muchísimo. Está buenísimo. Totalmente. No, yo quería traer una pregunta. No, mira, ya acá no hacemos preguntas. Una pregunta que me hicieron cuando hicimos la nota, que ahora en un ratito la vamos a estar mostrando a través del QR, una nota que hicimos para TN. Sí, me encantó esa. Y en esas preguntitas teníamos la que vos dijiste antes. ¿De dónde vienen los bebés? ¿Cómo le contestamos París. eso a los Los trae la chicos? cigüeña. Pero Porque claro. ya, claro, no, yo nunca vi una Los cigüeña, ensamblan por en ejemplo. Ushuaia igual. Y después vino para... ¿Cómo contestamos? Bueno, es muy interesante porque ahí de nuevo vamos a ir a preguntar. Bueno, ¿qué sabes vos? Que depende de la edad del niño, de la Ah, porque niña. esa pregunta, perdón, ¿de dónde vienen los bebés? Cuando hay una persona embarazada en la familia, ¿por qué? Sí. O sea, es como que es una de las primeras preguntas, ¿o no? Sí, no, pero a veces no es de dónde vienen, sino cómo se hacen, o sea, cómo Claro. aparecen. Porque de Sí, golpe ellos se enteran que nació un bebé, ¿no? Entonces dicen, bueno, y este estaba acá y antes no estaba. O saben lo de la panza Claro. y preguntan cómo lo sacaron de la panza. Me parece que son esas preguntas que van haciendo todo. Y esto, con la verdad, de la manera en que puedan explicarse, ¿sí? De la mejor manera. Un poco lo que hizo la del aceite. Sí. No estuvo tan mal toda esa aplicación, ponele, pero no hacerla personal, ¿sí? Claro, sí. Sino hablar en general, siempre, y ir indagando, porque me parece que a veces sí uno da demasiada información y no te piden tanta información, ¿no? Pero ser sincero, no es un tabú. Antes de ver la nota, creo que vamos a ver una nota, ¿no? ¿O no? No. El código No, QR, no, ok. no, el Antes código QR. No, porque ya que mencionaste eso y recuerdo el video, sobre todo porque lo vi hace muy poco, que fue recién. Sí. Cuando se empieza a mezclar, está bien mezclar el amor. Generalmente dice, ¿de dónde viene? Cuando dos personas se quieren mucho, hacen cosas íntimas y viene Francisquito. ¿Está bien mezclar el amor ahí o...? Qué buena pregunta, porque si bien cuando dijimos esto de la sexualidad tiene que ver con los sentimientos y tiene que ver con la ternura y tiene que ver con el cariño, la definición de amor todavía estamos luchando sí. para ver lo que significa, ¿no? Y quizás sí está bueno porque tiene que ver lo que para uno es amor, ¿no? Entonces, si a esa persona, si a esa nena y esa nene se le habló siempre desde el amor y de lo que era el amor, sí, al menos poner algo de esto de que uno siente importante a la otra Claro. persona, ¿no? Me parece que uno va a tener esos sentimientos para con esa persona. ¿Cómo los definimos? Esto, vieron que va cambiando todo el tiempo y estamos en constante evolución con los vínculos y cómo se llaman estos Y las sentimientos. palabras. Y las palabras, ¿sí? No sé, para mí hablar de amor siempre está bueno, ¿no? Claro. No sé que si es una cosa necesario después es como hablar- condicionante. Pero claro, porque después termina siendo una, persona virgen a los 40, como la película. Sí, claro. No, porque no No sé si encontré- amo, ¿no? Claro, el amor de... Entonces, Claro, por a eso. veces... Uno va a depender de la edad, pero sí usar estas palabras, ¿sí? Una persona que te sentís bien, que te hace sentir bien, que esto es hablar de vínculos, ya que Claro, le metemos bueno. el tema de vínculos, y ahí lo metemos. Sí, que te Pero- importa, que... Exactamente, que es saludable, que te respeta y que vos respetás. Me parece que la palabra respeto también es muy importante. Y eso, que te hace sentir cómodo y que podés ser vos con esa persona, ¿sí? Claro. Y cuando ya tengas capacidad de decisión, porque esa es la otra palabra Claro. que la introdujiste un poco antes, de poder elegir, y tiene que ver con el poder decidir, ¿no? Claro.
y eso está bueno. Por eso es evolutivo la sexualidad y lo que sea, pero tiene que ver con la esencia humana. Por eso ¿sí? es importante que ellos puedan decir que no. Claro. Porque así, en el momento de elegir, van a poder Sí. decir que no también. Pero Porque hay muchas veces que dicen, porque me dio bola, o me miró, porque me... O ya había ido hasta la gusta de casa. mí. Qué Claro. interesante, qué bueno Uno que está sigue, eso. sigue qué bueno. la onda, digamos. Pero por eso mismo, porque para poder decir que no y entender el consentimiento, tengo que saber a qué le estoy diciendo que no. Entonces, por eso necesito información. Tengo que saber, cuanto más sé, más capacidad de decisión voy a tener. Sí, ¿Sí? hablando de frases como mi cuerpo, mi decisión, el famoso también no es no. No es no. Y que también eso cambia no solo el no es no, en este caso, digamos, para los varones y una Sí. mujer, más allá de que no es en ese sentido, o sea, general, pero digo, también lo que cambió, yo recuerdo cuando era chico, ayer nomás, Sí. que era esto, que a las chicas era decirles no, aunque no, en la primera cita no. A nosotros nos enseñaban, che, si te dice no, es sí. Exacto, Entonces tenés que exacto. insistir, porque en realidad no es que no quiere, es Pero que no. se hacen las difíciles. Había publicidad de que siempre, una salió en 2005 de una cerveza, que ella era una pareja Sí. en un sillón y ella decía, na. El flaco paraba y ella le decía, ¿pero por qué paraste? Me dijiste no. Y ella decía, no te dije no, te dije na. Entonces, Está uno, hombre, tremenda. salía con Claro. ese matete en la cabeza, Exactamente. donde si aceptaba el no era un perejil. Entonces, el no es no para todos. No es no, y si es sí, es sí. No digas no, pero sí, y sí, es pero no. sí. Claro. Y el no sé es no. Claro. El no sé es no. No es no, sí es sí y no sé es no. No sé siempre es no, ¿sí? Y puedo cambiar de opinión también, ¿no? Obvio. Tiene que ver con eso. Incluso, digo, yo he conocido casos de personas que han sufrido violación en su propio matrimonio. O sea, Claro. Por con supuesto. alguien que han aceptado Por casarse, supuesto, pero por que supuesto. sin embargo, Es en más ese habitual momento... de... De lo que lamentablemente sí. O esto, que alguien va a la casa de alguien y porque subió a tomar un café o lo que sea, y en el momento a lo mejor dijo, bueno, si pinta, y después dijo no. Chao, Sí. no es no. Sí, esto es fundamental, ¿no? Pero por eso esto de dar información y de respetar, ¿no?, las opiniones desde que son chicos, Sí, ¿no? sí. En adolescentes yo lo trabajo muchísimo también el tema de la intimidad, con esto de, bueno, no subas fotos mías a las redes, ¿no? Mi hija es tengo una hija, y es muy seria y estricta con eso. No quiero que subas fotos mías a las redes, sin mi permiso. ¿Puedo preguntarte qué edad tiene? Va, la pregunta ya la hice. 17 tiene, 17 tiene. Este- Pero me viene diciendo esto desde, no sé, de los 14. No, igual desde está que bueno, ella- porque yo también lo pienso mucho, sobre todo los que tenemos perfiles más públicos. Exacto, Porque bueno, por ahí, yo ¿no? tengo uno privado también. No, el privado tampoco me deja, pero no importa. No, bueno, es Pero obvio está bien, porque es su cuerpo. imagen, su Es decisión. imagen, su Exacto, decisión. exacto. Pero lo Tal pregunto cual. cuando todavía los niños no tienen edad Muy bien, para... sí. O sea, yo trato de no subir nada de mi familia. Sí, Incluso de pregunto a mis amigos, che, ¿puedo subir? Y que Claro. tampoco subo tanto. Preguntá. Pero, Consentimiento. claro. Consentimiento. Y porque después termina subiendo también, bebé, querés compartir, alegría, che, nos fuimos de vacaciones. Claro, porque uno en realidad comparte Sí. cosas lindas y la Sí. quiere compartir con la gente que quiere, ¿no? A mí me pasa eso, yo subo Andala cosas por WhatsApp. Si tu hija te deja. Claro. No me deja sacar fotos Claro. directamente, pero me parece bien y hay que respetar esto, Obvio. ¿no? Me parece que también, justamente porque muchas veces con esto de los adolescentes se ven que les piden fotos o les piden videos, ¿no? Y a veces por presión social o por lo que sea, no se animan a decir que no. Claro. ¿no? Por eso hay que educar tanto en esto y desde antes, ¿no? En la adolescencia se ve mucho este Sí. tema. ¿Dónde vemos esa nota, querida Georgie? Antes, Antes, teníamos una pregunta por allá, ¿no? muchas. Tírame una. Alumno. Alumno, no, porque me dijo, ¿podemos Se hacer puso una nervioso. preguntita? Me dijo. No seas tímido. Por ahí evacuamos tus dudas. Claro, Vamos. por ahí evacuamos tus dudas. Yo le doy, me da Vamos la a quitar oportunidad el que hablaron hablo. tanto, vamos a decir respondimos todo. Respondimos todo. Y cualquier cosa, ¿dónde pueden ver la nota? Pueden ver la nota en el QR. Viste que la dudé, pero salió Sí. bien. Salió bien. Muy Que bien. es la nota que hicimos. Hay varias preguntitas sobre el final de la nota donde van a poder ver
en específico cómo responder cada una de esas preguntas. Y ahí hablamos también de la masturbación, que era otro tema que estuvimos hablando, y sobre momentos como, por ejemplo, cuando uno abre la puerta y lo ve ahí en el momento, ¿no? Qué decir, qué hacer y cómo Claro. resolverlo. Y eso también lo comentamos ahí en la nota, así que lo pueden chequear, lo pueden leer, y toda la información de nuestra queridísima Y a ti, Laura. Laura, ¿dónde te siguen? Y yo estoy en Instagram, @lic.Laura Enríquez. Muy bien. ¿A vos, Georgina? En georgina.cpa. Muy bien. También ponen Y nuestras TN, notas, TN Georgina y ya te sale todo el Sí, perfil sale para todo. ver las notas. Salen todas las notas. Gracias, Laura. Gracias a ustedes. Gracias, Un Georgie. placer. ¿Tenemos ya tema para la semana que viene? Tenemos tema para la semana Pero que no viene. me lo vas a pero decir, no te lo voy a sorpresa. Muy bien, sí, ya. decir. Ya me viste la carita. Sí. Nosotros hacemos una Tanda. tanda, ya volvemos.